Bien, hermanos, vamos a continuar con el tercer mensaje de la serie en Primera de Juan. La serie se titula Evidencias de la nueva vida en Cristo. Y este capítulo que leeremos hoy, estaremos en el capítulo 2, versículos 1 al 6. Es una evidencia clara que Juan presenta y nos dice, mira, estas son evidencias si tú has nacido de nuevo en realidad. El título para el mensaje de hoy es Creciendo en Santificación. Porque una evidencia del nacido de nuevo, mis hermanos, es que comienza a crecer en una vida de santidad. Vamos a leer la escritura, dice así: hijitos míos, mira con qué cariño nos habla el apóstol, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. En esta lectura de estos 6 versículos, hermanos, tú puedes ver que el apóstol Juan da varias condicionantes y dice, si tú dices que eres cristiano, entonces se debe de ver en esto. Si alguien dice que lo conoce a él, se debe de ver en esto otro. Y la verdad, hermanos, es que básicamente lo que está diciendo es, y podría decirte, esta es como la tesis de lo que Juan presenta. La fe verdadera se ve en un cambio exterior. Estaba tentado a titularlo el mensaje, la fe se ve. La verdadera salvación se nota en una conversión en donde el hombre es cambiado de lo interno hacia lo externo. Hay una transformación verdadera del ser cuando nosotros conocemos a Cristo. Lastimosamente, mis hermanos, vivimos en tiempos en donde se ha acomodado la iglesia a tolerar el pecado. Es bien trágico, se ha minimizado el pecado en estos tiempos y Juan nos da un propósito de la escritura, incluso de la carta. Mira cómo comienza el versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Está hablando de que pareciera que la enseñanza agnóstica, que es a la error doctrinal que él está respondiendo en esta carta, decía, si tú conoces a Dios o si tú tienes un conocimiento, decían los agnósticos, eso es suficiente para salvación. Pero no importa cómo vivas, tú puedes seguir viviendo una vida licenciosa, pero ya tuviste cierto conocimiento. Pues de igual forma, hermanos, yo creo que este es un mensaje actual. Mira qué tan actual es que muchas personas dicen, yo conozco, yo asistí a una iglesia desde niño y tengo cierto conocimiento, entonces ya soy salvo y puedo vivir como sea. O el pensamiento de alguien que dice, yo conozco teología, yo sé algunas doctrinas, entonces ya seguramente soy salvo y puedo vivir como sea. Este pasaje te va a decir, no, el conocimiento no es suficiente. Mira las expresiones que usa. Si tú dices que conoces a Dios, tú necesitas mostrarlo por una verdadera vida transformada. En otras palabras, yo iba a titular el mensaje, la fe se ve. Los cambios son notorios, son visibles. Entonces quiero que veamos 3 cosas del pasaje, hermanos, que Juan nos detalla. En esto se evidencia que tú has nacido de nuevo. Número 1, el verdadero nacido de nuevo busca alejarse del pecado. El verdadero nacido de nuevo busca alejarse del pecado, no tolera el pecado en su vida. Número 2, el verdadero nacido de nuevo guarda sus mandamientos. El verdadero nacido de nuevo nos muestra aquí que camina en sus mandamientos. Y número 3, el verdadero nacido de nuevo
anda como su Señor anduvo. No hay medias tintas, no hay duda, no queda duda del verdadero nacido de nuevo, sino que se ve en un andar. Veamos lo primero, el verdadero nacido de nuevo se aleja o quiere alejarse del pecado. Mira cómo nos dice el versículo 1, ya lo leímos: les escribo estas cosas para que no pequen. El objetivo de esta enseñanza es que el cristiano comience a tener una victoria en su vida sobre el pecado. Y fíjate qué tremendo, hermanos, lo que está pasando aquí. Mira el contexto previo de lo que prediqué el domingo anterior, pero el contexto previo es el capítulo anterior a este. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el versículo 9 es el evangelio puro. Es la enseñanza de la gracia. Y hay un peligro cuando se enseña correctamente la gracia de Dios. Pero ese peligro es bueno porque significa que se está enseñando bien la gracia de Dios. El peligro que puede haber es que alguien malinterprete ese versículo y diga: oye, pues aquí no da condiciones, no dice que si peco 10 veces, si peco 50 veces, dice si peco y confieso mis pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Entonces, alguien que malentiende la gracia de Dios puede caer en dos errores. Uno de ellos es un legalismo extremo. Dice: no se vale, no puede ser tan fácil esto. Y mucho pastor, yo lo he escuchado de labios de pastores, dicen: tengo que ponerle reglas a la gente para que no se me salga del carril. Por eso ponen reglas bíblicas y extrabíblicas. Ese puede ser un mal entendimiento. Y otro entendimiento es el otro extremo, de decir: bueno, pues es una gracia barata. Si Dios de todas formas me perdona, entonces ¿qué caso tiene guardarme en santificación? Entonces yo puedo vivir en pecado, que era aparentemente el problema que estaba aconteciendo ahí en el Asia Menor, que es lo que Juan está abordando y está diciendo: hijitos, el propósito de este mandamiento es que veas la gracia de Dios, pero que no permanezcas en pecado. Porque el problema, mis hermanos, de vivir en ese pensamiento se llama antinomianismo. El antinomianismo es vivir sin ley. La palabra ley es la palabra nomos. Antinomos es que no tienes ley. Y realmente este problema es actual a la iglesia. Cuánto congregante, mis hermanos, no le da el valor real de lo que el pecado es, de lo que el pecado significa, de las consecuencias que tiene. Y Juan nos hace ver que el pecado es un problema tremendo, hermanos. Miren lo que dice después, versículo 2. Perdón, siempre versículo 1, segunda parte. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora, este es uno de los versículos favoritos de la Biblia, uno de los versículos que nos encanta. Jesús es mi abogado, el que me defiende con el Padre, y amén. Es de mis versículos favoritos. Saber que lo que acabamos de cantar, Cristo está intercediendo por ti. Pero en el contexto que nos lo está diciendo Juan, es porque nos está queriendo mostrar la seriedad del pecado. Nos está diciendo esto: hermanos, si tú dices que eres cristiano, no debes de tolerar el pecado en tu vida, porque si lo toleras tienes un gran problema. ¿Cuándo necesitamos un abogado, hermanos? ¿Cuándo necesitamos un abogado en lo natural? Cuando tenemos un problema legal. Y es lo que está aconteciendo aquí. La iglesia había entendido que la gracia podía equivaler a un libertinaje. Y también en Romanos vemos de que se vivía con ese problema. Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 1,
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entender que el pecado no tiene consecuencias es un error. A tal punto que Pablo nos dice, de ningún modo. Y Juan nos dice, hijitos, les escribo esto para que no pequen. Y si alguien peca, tiene un problema legal. El pecado, mis hermanos, es una ofensa a la ley de Dios. La palabra amartía, que es de donde proviene la palabra pecado, es una transgresión de la ley. No se trata que el cristiano verdadero pueda tolerar como el mundo el pecado y decir, no pasa nada. Hermanos, esto es tremendo. Yo escucho expresiones en cristianos, es una mentirita piadosa, pastor. Es una canita al aire. ¿Qué pasa? ¿No? Todos ven, solo es una mirada que le hice a la mujer esta, pero pues yo amo al Señor. No, lo que te está diciendo Juan es, aguas. No digas que eres, si tú toleras el pecado en tu vida, a tal punto que si tú toleras el pecado requieres de un abogado. Es glorioso, hermanos, la expresión aquí es gloriosa, un abogado defensor. ¿Sabes lo que dice? Que ese abogado es la misma palabra parácletos que usó el Señor para decir, yo me voy y les dejo otro consolador. Se puede traducir parácletos, abogado, intercesor, mediador, ayudador. Es alguien, no tienen que poner eso, gracias, hermanos, de mis notas. Gracias por ponerlo. Es alguien que intercede en nuestro lugar, que está ahí buscando cómo servirnos. Pero la verdad es que el problema legal es tan grande cuando pecamos. Hermanos, el pecado, decía el domingo anterior, tiene la dimensión legal, en donde tú has violentado la justicia de Dios, pero tiene la dimensión moral. El pecado debe de ser visto como lo serio que es. Y miren, hermanos, yo a la luz de primera de Juan me he sentado ante mi Señor. A veces dice que es bueno que el hombre se siente y escuche. Y decirle, Señor, ¿cómo vivimos el cristianismo? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Qué prácticas, qué costumbres estoy tolerando como diciendo que son pecaminosas, claramente pecaminosas en la Biblia? Que yo estoy diciendo, no, pues de todas formas tengo mi abogado. No es el contexto de lo que está diciendo Juan. Lo que está diciendo es que nosotros deberíamos de dolernos cada vez que pecamos y no permanecer en pecado. Pero si alguien ha pecado, el verdadero cristiano debería de dolerse porque nuestros pecados llevaron al Señor a la cruz. Lo que sigue sumando Juan a esta definición es que ese abogado, mira cómo dice final del versículo 1, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Mi pecado y tu pecado merecen un justo juicio. La ira de Dios recae sobre el pecado y sobre el pecador. La Biblia lo dice en el Salmo, somos acreedores de su justa indignación. No es una cólera, una rabia de Dios, sino es una ira santa, es una indignación por el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo soy perdonado? Porque la semana pasada vimos, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, pero ¿cómo? Y muchos decimos, pues es que es en la confesión, o es que yo lloré bastante, me sentí muy mal. ¿Sabes que tu pecado y el mío no es perdonado por tu gran humildad? Por tu gran llanto, porque caminaste de rodillas o porque te pusiste con la Biblia en la cara y dijiste, Señor, perdóname. No,
Tu pecado es perdonado porque hubo un justo que pagó la demanda legal de tu pecado y del mío. Por eso se dice, mira, el abogado es Jesucristo el justo. El que no pecó fue a la cruz y te sustituyó a ti y a mí para que sobre él recayera la ira de Dios. Lo que estaba aconteciendo en la cruz es que él estaba pagando. Si un juez en lo secular absuelve a un delincuente, hermanos, no es justo, no es qué misericordioso un juez. Tú no necesitas jueces misericordiosos, hermano. Tú necesitas jueces justos. Tú necesitas que la ley se aplique como es. Ustedes saben que acaban de ser las elecciones presidenciales en El Salvador y el presidente Bukele volvió a ganar, se reeligió. Una de las cosas que ha hecho él es esta cárcel de máxima seguridad y ahí están todos los que pertenecen a las pandillas. Y parte del problema es que con anterioridad siempre se ha metido bajo el cargo de agrupaciones ilícitas, se han metido presos, pero habían jueces blandos a veces que decían, no, pues es mi amigo, que salga de regreso, o que pobrecito, ya se arrepintió. Entonces lo que la gente le admira, ahorita no estoy, si tú estás de acuerdo con estas políticas que él ha implantado allá en el país, pero lo que la gente admira es de que cometiste este delito, vas a la cárcel. Pues si un juez, un gobernante hace justicia cumpliendo la ley, nuestro Dios no puede hacerse del ojo cerrado y decir, no pasó nada. Pues eres creyente, ya tienes 10 años, pero tú puedes tener una vida licenciosa, tú puedes vivir en adulterio y no pasa nada. No, los versículos del Antiguo Testamento eran para allá, en donde Pérez Usa extendió su mano al arca y tocó la santidad de Dios y cayó fulminado. Pero ahorita no pasa nada, tú puedes vivir en mentiras, la tasa de divorcios entre creyentes profesantes y no creyentes es casi similar. Los programas censurables para no creyentes son vistos, los programas de TV o de plataformas son vistos de igual manera por creyentes. La forma de vestirse de un creyente y no creyente, a veces no hay diferencia en cuanto a la modestia. No estoy diciendo de formas y modas, no, en cuanto a la modestia. El pudor. Y Juan nos dice, fíjense, ustedes están tolerando el pecado. El propósito de esta carta es para que ustedes no pequen, y si ustedes permanecen en pecado, te den cuenta que tienen un problema legal, que necesitan un abogado. Pero aquí las buenas noticias de salvación. Mira cómo dice el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hermanos, lo que está diciendo Juan es que la razón única por la que puedes ser perdonado no es porque tú le llores, porque tú seas bueno, porque tú tengas alguna ascendencia cristiana. No, es porque Él es la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación, una palabra grande que no usamos en nuestro lenguaje, significa quitar o aplacar la ira de un Dios santo causada por el pecado por medio de un sacrificio. Quitar o aplacar la ira de un Dios santo por medio de un sacrificio. Dios es santo. Richard oró, santo, santo, santo. Los ángeles se cubren sus rostros, sus pies, y la iglesia debe de caminar en santidad. Él dice, tú quieres ser perdonado, no es por tu bonita cara. Hermanos, seamos honestos. Decía al final del capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos fallamos. Todos los cristianos fallamos, pero la razón por la que los cristianos no somos consumidos, sino que estamos cubiertos en Él, es por el glorioso evangelio en donde Él fue la propiciación por el pecado. Tú eres perdonado, yo soy perdonado enésima vez, no para pisotear la sangre de Cristo, sino para glorificar el sacrificio propiciatorio de Cristo. Para que tú digas, Señor, gracias.
Ayúdame a crecer en santificación y no seguir vituperando tu santo nombre. El cristiano, esto nos debe de llevar a la conclusión que el cristiano debe de tomar con toda seriedad el pecado, porque esto llevó a la cruz a Cristo. Y no puede vivir diciendo soy cristiano alguien que abraza, vive, permanece en pecado. Y quiero hacer una aclaración y quiero que lo veas para toda la epístola. Cuando dice que el cristiano no peca, no se está contradiciendo. Acaba de decir muchos pecamos y requerimos de un abogado. Lo que quiere decir es que no permanece, quiere decir dos cosas, no permanece en pecado y no peca deliberadamente. Ahora, tú vas a decir todos pecamos deliberadamente, porque entre más conoces la palabra, sabes que estás pecando. Pero no peca gustosamente, más bien el cristiano cae, cede en algunas ocasiones a la tentación y viene a su Señor y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la evidencia y ese es nuestro punto 1. El verdadero nacido de nuevo se va alejando del pecado. Va agradeciendo por ese abogado intercesor y dice, gracias, amado Señor. Yo me pongo a pensar cuando estoy yo pecando. No estoy pensando en ustedes, estoy pensando en un plano individual. Discúlpenme que qué misericordia saber que Cristo está de rodillas ante el Padre. Está diciendo, ten misericordia de Roberto. No le tomes en cuenta sus pecados. Y solo está esperando que yo venga en confesión sincera. Señor, perdóname, te volví a fallar. Pero en segundo lugar, Juan nos lleva un poquito más profundo y nos dice en nuestro segundo punto, los verdaderos nacidos de nuevo no solo no pecan, esa es la parte negativa, pero nos da una parte positiva. Los verdaderos nacidos de nuevo obedecen sus mandamientos, porque esta es como la doble cara de la moneda. Y es una pregunta entre los creyentes que abrazamos las doctrinas de la gracia. Yo tengo que ser bien honesto, a muchos creyentes que abrazamos las doctrinas de la gracia se ha visto un libertinaje. Donde decimos, no, pues ya no tengo que obedecer, total, Él es soberano, Él hace toda la obra en mí, y Él que me vaya cambiando, yo no me muevo. No, mira cómo lo dice el versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Los gnósticos decían, tenemos un conocimiento que salva. Él les dice, en esto sabes si tu conocimiento te salvó. Tú dices que lo conoces. No como ese niño, había un niño siempre que contaba historias mentirosas, que conocía al Chicharito en persona, que había conocido a no sé qué otro artista. Todo eso lo inventaba. Y aquí nos dice, me parece que algunos de ustedes dicen que conocen a Jesús. Se llaman iglesia, se congregan en iglesias, cantan en iglesias, y la evidencia que lo conoce no es que lo viste, porque probablemente esta epístola fue escrita mucho tiempo después. Ninguno de estos fue testigo ocular de Jesús. No, la evidencia, versículo 3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. La obediencia, hermanos, a sus mandamientos es una evidencia que tú has nacido de nuevo. Ahora, aquí quiero tener un poco de cuidado en lo que estoy diciendo. El legalismo es precisamente el mal entendimiento de este versículo. El legalismo es pensar, yo debo de obedecer la ley para justificarme. Y Juan te está diciendo todo lo contrario. Tú obedeces la ley, los mandamientos, porque ya fuiste justificado y es una evidencia de tu nuevo nacimiento y no un requisito de salvación. Esa es la gran diferencia entre lo que pasó en el Antiguo Testamento. Imagínate qué tremendo que el pueblo de Israel levantó la mano y dijo, cuando recibieron las tablas de la ley, ¿qué contestaron? Todo esto haremos. Todo esto haremos. Cuando es imposible agradar a Dios por medio de la ley. Dice,
Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, la pregunta que surge, si no soy justificado por la ley, y no sé si ustedes han escuchado esta situación en los círculos cristianos, especialmente en los círculos que abrazamos las doctrinas de la gracia, decir esta frase sacada de contexto: ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y muchos sacan del contexto ese pasaje para decir, no tengo que cumplir los mandamientos. Ahora, yo espero que este mensaje te ayude a ver que el cristiano debe y puede, por la obra de salvación, seguir los mandamientos del Señor. Dice Romanos 7, por favor, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Fíjate, Pablo, si tú conoces Romanos 7 y el 6, viene argumentando que la ley ya fue cumplida en Cristo, que la ley era un ayo que nos llevaba a Cristo, que la ley no justifica a nadie, ya lo dijo en Romanos 3:20. Entonces el pensamiento, entonces es pecado la ley, no tengo que guardar la ley. Y mira lo que dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y mira el versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y esto quiero que pongas atención. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, hermanos, aquí hay mucha teología, pero voy a intentar resumir lo que está diciendo Pablo. Número 1, nos dan los propósitos de la ley. El propósito de la ley dice era mostrarme el pecado. La ley, los lineamientos están para que sepamos qué agrada a Dios. Dijimos que amartía o pecado es una infracción a la ley de Dios. Tú no supieras, si no fuera por la ley de Dios, que la codicia es pecado, si no lo dijera la ley de Dios. Entonces, pero si Cristo me vino a libertar de la ley, entonces estoy llamado yo a guardar la ley, guardar los mandamientos, y Pablo nos contesta rotundamente, sí. Pero no te equivoques, no están ahí para que los guardes para justificación, sino que otra función de la ley es mostrarte tu incapacidad de vivir agradando a Dios en tu propia fuerza. No es como Israel, todo esto haremos, y fue luego el pueblo más idólatra que hubo. Entonces, contestando, iglesia cristiana, renacida por el Señor, ¿eres llamada a guardar los mandamientos? Claro que sí, pero ¿cómo funciona? La clave está en el versículo 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora, otro adjetivo, la ley es, versículo 12, santa, y el mandamiento es santo, justo. Hermanos, queridos jóvenes, adolescentes, escucho que muchos jóvenes dicen, mi papá me pone reglas. ¿Y por qué reglas? Hermano, las pongamos mal o seamos muy estrictos,
Los reglamentos en una casa son porque te amamos. Y de igual forma la ley del Señor es por el bien del creyente. Donde no hay ley, el pueblo perece. Los mandamientos son para mostrarte lo que es pecado, para que andes en el camino de la vida. Joven, no sienta, tú llegarás a ser adulto y llegarás a ser padre y vas a entender muchas cosas que ahorita dices, me arruinan mi vida. Nosotros como a los 14 años con mi mejor amigo nos entró una rebelión, pero de la nada. Así como que un día amanecimos aborreciendo a toda la autoridad, papás, al pastor, pobrecito el pastor, y a lo mejor así soy yo para alguno de sus adolescentes, hermanos. No me había hecho nada el pastor y solo por ser autoridad y por ser el director del colegio donde yo estudiaba, era como que no entienden, nos amargan. Y mi amigo, tremendamente, se ponía él tenía una gran amargura contra todas las autoridades. Y ahorita él tiene un hijo de la edad de 15 años. Y me dice, ¿te acuerdas cómo éramos, me dice? Haz de cuenta. La rebelión está ligada al corazón del joven, ¿no? Pero la ley tiene un propósito. Yo agradezco que me hayan puesto límites, hermanos, porque el hombre es totalmente depravado, que corremos hacia el pecado. Pero el problema que no entendemos, y también los papás a veces queremos que el niño obedezca, pero la ley no puede ser cumplida en la carne. Por eso es que Juan, ahora estás entendiendo la tesis, los verdaderos nacidos de nuevo se ve en que guardan sus mandamientos. Y mira, aquí te voy a decir lo hermoso de este pasaje. La ley de Jesús no es un malentendido que el Señor vino a abrogar la ley, no, Él vino a cumplirla. Y cuando dice que vino a cumplirla, vino a pagar la maldición de la ley. En la cruz, el Hijo de Dios estaba recibiendo la maldición que leímos el domingo anterior, que yo soy quien borra tus rebeliones, pero que castigo el pecado hasta la tercera y cuarta generación. Y maldito serás en el campo, maldito será tu vientre. Hay una maldición por el pecado. Pero Él se volvió maldición para quitar la maldición de la ley de los que nos refugiamos en Él. Pero vino a cumplirla en toda su cabalidad. No hubo ningún mandamiento que el Señor quebrantó, para que los que nos unimos a Él espiritualmente podamos vivir agradando a Dios en Él. O sea, mira la ley de Jesús. Jesús no vino a decir, no, pues ya no hay mandamientos. No, Mateo 5:21, por ejemplo. Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no matarás. Ese es un inciso de la ley mosaica. No sé cuál inciso es, pero está en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no matarás. Vamos a decir, es el artículo 7, creo que es, o 8. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Habían leyes que si tú eras joven, contumaz y rebelde, te apedreaban. A mí me hubieran apedreado a los 16 años, hermano. No estaría contando esta historia si hubiera estado allá en el Éxodo, ni tú tampoco, a lo mejor. Había una corte si tú matabas. Había pena de muerte por matar. Y había muerte espiritual. Pero mira lo que dice la Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La ley de Jesús es en el corazón. Tú puedes decir, yo nunca he matado, pero sigues siendo culpable ante Él. Si has odiado, si has llamado idiota a tu hermano. El versículo 27 dice lo mismo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces la ley de Jesús es
es mayor, es superior, es espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, al ver las demandas de la ley, lo que deberíamos de hacer es lo que dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Juan nos da la respuesta. Si tú has nacido de nuevo, no te justificas por la ley, pero en ti está el poder del nuevo nacimiento para andar en sus mandamientos. En otras palabras, en Cristo se puede cumplir la ley. Y mira cómo lo cambia en el versículo 5. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, qué hermoso, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Nos cambia un poco. Dice, ¿cuál es la ley? Es su palabra. El logos de Dios, lo que Cristo habló. Ese mandamiento para ti. No hay tal cosa como los cristianos que dicen, no, es que a mí no se me ha hecho verdad este versículo, pastor. Hubo un error doctrinal que trajo un teólogo que decía, la Biblia es la palabra de Dios a medida se te va revelando. Fíjate el error doctrinal. La Biblia es la palabra de Dios, se te haya revelado a ti o no. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no partes de la escritura, no las que se me han revelado. Bajo esa premisa tú puedes decir, a mí no se me ha revelado que casarme en yugo desigual sea ley, o a mí no se me ha revelado que yo puedo tolerar la mentira. No, todo lo que es claro mandamiento es requerimiento obedecerlo. Ahora, la diferencia del versículo 5 es que dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Quién es el que guarda su palabra? Aquel que por la gracia de Dios ha sido amado, que ha sido perdonado, que ha recibido el evangelio. Iglesia, tú puedes guardar sus mandamientos, pero ya no mandamientos para justificarte, no mandamientos para ganar mérito, sino mandamientos porque ahora lo amas en la medida que Él te ha amado. Es la ley del amor. Y nos duele el pecado y decimos, yo quiero vivir para ti. Que esta débil criatura no traiga deshonra a tu santo nombre, Señor. Es lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. El fundamento para obedecer los mandamientos es por amor. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y todo murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Es lo que está diciendo. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Estos conocen a Dios. Estos son amados por Dios. Los que guardan sus mandamientos o los que guardan su palabra por amor. Iglesia, no hay medias tintas. Si tú eres cristiano, si tú conoces al Señor, puedes y debes de obedecer su palabra. Yo no sé si alguien aquí está batallando con algo en su mente y dice, no, es que esto no puedo, esto lo tengo agarradito aquí. Si su palabra dice, y eres nacido de nuevo, obedece al Señor porque puedes. No para que te bendiga, no para que te justifique, por amor. El cristiano entonces que empieza a crecer en santificación, comienza a dejar el pecado, pero a obedecer cada vez más sus mandamientos. Eso nos lleva al tercer punto. No solo deja pecado, obedece sus mandamientos,
sino que el verdadero nacido de nuevo anda como su Señor. Hay una Cristo semejanza. La palabra santificación ha sido malentendida por muchos. Piensan que solo es la parte negativa, quitar pecados. Ya no soy tan pecador, ya no tengo estos pecados. No, la santificación muchas veces es me parezco más a Cristo. Mira, primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, aquí hay 3 declaraciones y te estoy haciendo un resumen de la predicación. El que dice que lo conoce no anda en pecado, hijitos, les escribo esto para que no pequen. El que dice que lo conoce guarda sus mandamientos o guarda su palabra. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Tiene que haber un reflejo. Hermanos, yo quiero pedirte en este mensaje que tú te sientes ante la santidad de Dios y te hagas un autoexamen. Muchos de ustedes a lo mejor sean como yo, un poco hipocondríacos y no les gustan los exámenes clínicos. A ver, ¿cómo sabes que eres diabético, hermano? No es porque estás gordito o porque comes muchos postres, porque hay flaquitos también diabéticos. ¿Qué necesitas para saber que eres diabético? Un examen, un piquetito. Necesitan evaluar tu sangre. Y si esa evaluación de la sangre, porque puede haber algo que te lo haya disparado en una ocasión, si esa evaluación de tu sangre muestra constantemente que estás arriba de los niveles, no sé cuáles sean, nadie para que se vaya a asustar, es porque eres diabético. Pues es lo que está diciendo Juan. ¿Tú permaneces en pecado? ¿Toleras el pecado en tu vida? No digas que lo conoces. ¿Tú no sigues sus mandamientos? ¿No hay un crecimiento en obediencia? No digas que lo conoces. Y mira este último. Tú dices que permaneces en Él, que eres uno con Cristo. Pues eso se ve en los genes. Yo cuando voy a ver al fútbol a mi hijo, nos sientan bien lejos y todos los niños de la misma edad, con el mismo uniforme, ¿cómo crees que diferencio a mi hijo? Los genes. Lo veo correr igual que yo, lo veo caminar parecido, nomás que en delgadito, el niño en flaquito. Aquel es mi hijo. La iglesia, mis hermanos, como quien dice, ya basta decir somos, pero no reflejamos a Cristo con nuestro testimonio. No vivimos muchas veces lo que decimos ser. Y quiero ser bien cuidadoso, mis hermanos. Este pasaje no habla de imitación, sino de transformación. La palabra santificación, mis hermanos, es el proceso en el cual crecemos en Cristo semejanza. Cada día te pareces menos al pecado y cada día te pareces más a Cristo. Y Pablo nos dijo en Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del espíritu de vuestra mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Transformación. Y Juan nos dice, tú dices que eres de Él, que permaneces en Él. Tú debes de andar como Él anduvo. ¿Te acuerdas a Pedro que le dijeron, tú andabas con ellos, tú eres un Galileo? No te quieras hacer aquí el romano ni el citadino de Jerusalén. Tú eres Galileo. No, yo no. Hasta maldijo para decir que no era. Pregunta en tu lugar de trabajo, en tus celebraciones, en tus cumpleaños. Probablemente el día de hoy alguien lo inviten a ver el Super Bowl, ahí con una familia, con algún no creyente, con algún amigo. La gente nota que tú tienes los genes de Cristo. Este matrimonio es diferente, algo tienen, pero es diferente.
o no ha habido un cambio verdadero. Ahora quiero decirte que ese cambio de ser como Cristo puede ser hecho por la unión con Cristo. Me gusta que Juan, a diferencia de Pablo, que pone una teología en la unión con Cristo, él lo da por sentado, el que dice que permanece en él. Ahí está hablando, el que es uno con Cristo, el que es cristiano, debe de andar como él anduvo. No es, pórtate bien. ¿Se acuerdan en los años 80 y 90? Bueno, los jovencitos no, pero habían unos pulseras y unos rótulos que ponías en los carros que decían, ¿qué haría Jesús? ¿Se acuerdan de esas pulseras? What will Jesus do? Entonces muchos piensan que el versículo 6 es el versículo What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces, mi hijito, comparta sus juguetes porque usted es un niño cristiano y los niños son tremendos egoístas. Igual el cristiano dice, usted, hermano, perdone al otro hermano de la iglesia que lo ha tratado mal porque usted es cristiano, pórtese bien. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, si tú permaneces en él, si tú eres uno con Cristo, esa savia de Cristo, separados de mí no pueden hacer nada, va a comenzar a transformar tu carácter de adentro para afuera, y no es imitación, no es pórtate bien, es transformación. Efesios 2:6 nos dice así, y con él nos resucitó, fíjate. Hablamos de la salvación en Efesios 2, pero con él nos resucitó. Y con él nos sentó. Mira toda la unión con Cristo. Resucitado, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que todos los cristianos que entendemos un poquito la gracia, creemos este versículo. Pero mira, el evangelio no termina, te salvó por gracia, no. Sino que te santifica por gracia. Y esa gracia se ve, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, el mundo quiere ver esas buenas obras. Juan te pone el glucómetro y te dice, a ver, ¿tienes vida? ¿Se ve? ¿Te ves como Cristo? ¿O te ves como tu padre el diablo? Perdón, hermano, no estoy diciendo que aquí alguien es de su padre Satanás. Eso le dijo a los judíos. Ustedes son de su padre Satanás y se ofendieron. Nosotros somos hijos de Abraham. Somos del linaje bendito de Dios. ¿Cómo me dices que soy hijo de Satanás? Porque las obras de su padre hacen. Estoy por concluir el mensaje, pero quiero hacer un fuerte llamado a los que creen que son cristianos y no lo son. El otro elemento no solo es la unión con Cristo, sino el poder del Espíritu Santo por medio del cual puedes dar fruto. O sea, conclusión de la tesis del mensaje, si has nacido de nuevo, puedes cambiar. Porque estás unido a Cristo y porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios, puedes cambiar, puedes dar fruto, dando fruto en toda buena obra. No solo allá en el interior, ya cambié aquí en el interior, pero nadie lo ve. No, Efesios nos dijo en nuestra serie, el que robaba ya no robe, sino trabaje. El que hablaba palabras soeces ya no las hable, sino que bendiga con sus labios. El que era un flojo, que ahora trabaje. El que vivía en pecados de lujuria, que ahora tenga su vaso en honor. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. El Evangelio se ve en una transformación. Hemos visto este día, hermanos, 3 cosas, evidencias del nacido de nuevo. El nacido de nuevo
se aleja del pecado, el nacido de nuevo, mis hermanos, guarda sus mandamientos y el nacido de nuevo anda como Él anduvo. Ahora quiero terminar este mensaje con un llamado. Si tú estás seguro que has nacido de nuevo, como yo creo que es la mayoría, yo no tengo por qué cuestionar nuevos nacimientos, pídele al Señor que este mensaje te rete a crecer en santificación. Pídele al Señor, muéstrame con tu luz aquellas áreas que yo estoy tolerando el pecado, aquellas áreas en donde no me estoy pareciendo a ti y ayúdame a crecer. Pídele al Señor, ven de rodillas delante de Él diciendo, perdóname, ayúdame a ser como tú, Señor, no por imitación, por transformación. Pero el segundo llamado es para todo aquel que haya escuchado este mensaje, que a la luz de la Biblia, no de mi convencimiento, se da cuenta que no es un genuino hijo de Dios. Porque no ves fruto, porque sigues amando tu pecado, porque no te duele ofender a Dios, porque no hay cambio, porque no hay testimonio en tu vida de que hay vida. Yo te digo a ti, mi amigo, ven al Señor. Él es el abogado que es la propiciación por nuestros pecados, los de la iglesia, y por los de todo el mundo que se arrepiente y viene a Él. Les platiqué la semana pasada y con eso cierro. Creo que eran las primeras veces que predicaba. Fui a una iglesia a predicar y al final se me acercó una señora mayor, como de 70 y algo de años. Yo necesito entregar mi vida a Cristo. Y fue hermoso, se quebrantó y dio su vida a Cristo. Al terminar el servicio, lo que me dijo las personas, me decían, lo que usted no sabe, pastor, es que la iglesia comenzó en la casa de esta señora, 30 años que ella abrió su casa, que servía y todo, pero se nos hace bien raro que haya querido dar su vida a Cristo 30 años después. Y yo di tantas gracias a Dios porque esta mujer, alguna cosa que dije en la predicación le mostró que lo que tenía era religión, buenas obras, pero no la vida de Cristo. Por lo tanto, si alguien aquí se encuentra igual que esa mujer, no importa si eres hijo de cristiano, si tienes años en la iglesia, ven a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.